ver, a ver. Voy a poner. Vamos a poner el título, a ver si lo puedo guardar. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo andan? Vamos a ver si puedo dejar, que esto nunca me sale, dejar el título ahí pinchado. A ver. ¿Cómo andan? Hola, vamos a saludar por acá. Vamos a esperar que llegue Diego. Así arrancamos. Ay, no puedo. Viste, nunca puedo hacer esto. Ahí está Dieguito. ¿Cómo andan? Está lluvioso por acá. Está medio raro. Hola, buenas tardes. Hola, Diegui. Hola, Neta, querida. ¿Todo tranquilo? Muy bien. Lindo día de lluvia como para estar tranquilo, así que no queda otra. Lluvia, frío, no sé. Bien, Frío hoy sobrepasando también. la pandemia. Sí. Ayer un día hermoso y hoy un frío, todo nublado. No sé. ¿Cómo andas, Dieguito? Está complicado el clima. Muy bien, Anita, ¿vos? Bien, bien, todo bien. Acá quería publicar el título, a ver si lo puedo pinchar. Nunca puedo hacer eso, que quede pinchadito acá abajo. ¿Por qué soy Yo tan... no tengo ni idea. A ver, Ahí esperá, yo está, no tengo ni ahí idea está. cómo se hace. A ver, fijado, muy bien. Ahí está. Bueno, vamos a ver qué sale de esta charla, porque es un tema complicado. Anita, vos ya lo sabés más que yo, pero bueno, vamos a ver cómo podemos hacer que a partir de las preguntas y a partir de lo que charlemos nosotros, que no nos cuesta para nada hablar, vemos qué pasa. Nos Bueno, van pero a... dudas no, ¿lo dejaste grabado? Y Bueno, eso lo, al final nos da la opción, esperemos que quede. listo, perfecto, perfecto. Bueno, perfecto. Ay, dice acá, el mejor pediatra de Rosario. Ah, bueno. Toma, mirá qué bueno. Mirá qué bueno, vamos a No, ver qué dice después la charla. vamos Vamos a a ver ver. qué pasa después. Vamos a ver qué pasa, los comentarios vienen después. Tengo poca, Claro. no tanta luz como vos yo, pero porque tengo la luz un poquito de acá Sí, yo donde estoy. por acá y me puse acá al costado un veladorcito a ver si me quedaba mejor. Bueno, Sí, los bueno, morochos son más negros. ¿qué va a ser? Hola Angie, ¿cómo va? Bueno, la idea Hola. de hoy era juntarnos a hablar un poco del trigo y sus diferentes efectos en nuestra Ujú. salud. El trigo es un alimento que nos acompaña desde mucho, 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 mucho tiempo y que Ah, fue más cambiando la manera de producirse y más masiva y con más tecnología. Y eso también hizo que el impacto en la alimentación y en nuestra salud también tenga un impacto, digamos. ah. Eh, Son alimentos básicos que, digamos, se pueden almacenar y los podemos tener mucho tiempo en la alacena e ir consumiéndolos, pero también hay que saber cómo cocinarlos, cómo prepararlos, bueno, tienen todos sus vericuetos. Pero hoy lo que queríamos Para, hablar para era eso, claro, por supuesto. Yo de cocina poco y nada, así que la parte de cocina la vas a hablar vos, yo te puedo hablar de la parte de gastro, después de lo que quieras, pero bueno, la parte de cocina va a ir a tu cargo. Eh, ¿Qué te iba a decir? Bueno, entonces es como que de unos años a esta parte el SINTAC es como que tomó un impacto así masivo y que fue, digamos, de la mano en esto de tener un mayor conocimiento de la celiaquía y de todo eso, pero también como que todo el mundo quiso comer SINTAC sin tener una indicación médica concreta, que Ujú. eso se ve, hay estudios que dicen que las ventas de productos sin tax son mucho mayor a lo que pueden consumir la población de personas que las deberían consumir, digamos, por su diagnóstico. Entonces, bueno, la idea era primero tratar de aclarar qué es la celiaquía, qué es la alergia al gluten
y que es la intolerancia al gluten. Si es lo mismo, es distinto, tiranos un... Sí, es buenísimo lo que decís vos. Yo creo que, mira, desde el consultorio de gastro, todos los gastros, ahí tengo a mi amiga Nati, que me da gastro, excelente colega, amiga, bueno, no voy a cansar de decir cosas buenas de Nati, pero bueno, quiero decir que los gastros tenemos todo el tiempo consultas sobre dolor abdominal. El dolor abdominal, vos sabés que se relaciona de la mano, como dijiste vos, del trigo, o del gluten, o de la harina, llamale como quieras. Nosotros los gastros sabemos que hoy por hoy, año 2020, se diferencian tres tipos de cuestiones relacionadas con el trigo, y lo dijiste muy bien vos. Una es la alergia, digamos, cuando hablamos de alergia al trigo, por sí sola, que para eso necesitamos el diagnóstico de nuestros amigos los alergistas, o sea, nosotros no podemos hacer un diagnóstico ni el pediatra, ni el gastroenterólogo siquiera decir, bueno, esto podemos sospecharlo, pero el diagnóstico definitivo lo hace el alergista a partir de un prick test donde uno nos determina que un niño es alérgico al trigo. Y después tenemos los dos grandes paradigmas, que uno es la enfermedad celíaca y otro es lo que decíamos precisamente, que es la intolerancia, cuando nosotros hablamos del paciente no celíaco que tiene lo que nosotros, este último tiempo se estuvo más en auge, es decir, la intolerancia al gluten no celíaco, le llamamos nosotros. ¿Cómo se tiene un diagnóstico? Y acá es importante para arrancar la charla, esto que nosotros hacemos. Un pediatra sospecha que un niño es celíaco a partir de que la mamá o el papá nos cuenta que se distiende, que hace diarrea, que hace constipación. Bueno, la enfermedad celíaca hoy por hoy se sabe que en el 2020 que todo puede dar celiaquía. Yo cuando vine al consultorio me dice, mira, me dijo mi pediatra que puede ser porque es anémico. Sí, porque es anémico, porque es constipado, porque es diarrea, porque tiene extendida, porque, bueno, todo puede dar enfermedad celíaca en este momento. Lo que iba a decir, que después me fui por las ramas, es que 1 de cada 100 de nosotros puede ser celíaco, digamos. Exactamente. Entonces es una prevalencia alta y para detectarla la tenemos que sospechar. Entonces en una época yo pensaba, hoy a la mañana cuando nosotros íbamos a la facultad, era como que el celíaco se pensaba aquel niño que era desnutrido, petizo, que le dolía la panza y tenía diarrea. Entonces ahí vos sospechabas. Después, digamos, si bien los pediatras somos los que estamos en contacto con los niños desde pequeña edad, pero la celiaquía no es solamente el diagnóstico en la edad pediátrica que nos toca a nosotros, sino también que los ginecólogos lo diagnostican cuando están estudiando por ejemplo, una infertilidad, lo diagnostican ahí. Un médico estudiando una anemia puede llegar al diagnóstico. Un dermatólogo por lesiones en la piel. Entonces, son tantos los síntomas que provoca, es como que lo tenemos que sospechar siempre. Totalmente de acuerdo. Claro, es como que el cuadro clásico es el peticito que le duele la panza y tiene diarrea. Sí, o el hijo de un celíaco o el nieto de un celíaco, que por ahí eso sería mucho más fácil, pero claro, lo más difícil es cuando el caso índice, como le digo yo en el consultorio, es tu primer hijo, digamos, cuando sospecha el pediatra que este nene me parece que es celíaco. Y ahí viene la duda, entonces decimos, hasta ese momento, un paciente que sospecho que es celíaco, los tres pueden ser igual. La alergia al trigo, la intolerancia al gluten no celíaco y lo que es la enfermedad celíaca por sí sola. Entonces ahí viene lo que cuando a veces cometemos errores los pediatras, ¿qué hacemos mal? O lo que hacemos es sacar. Yo siempre digo, nunca sacar por sacar ni poner por poner. Lo primero que yo tengo que hacer es el diagnóstico. Enfermedad celíaca, lo que tiene de bueno, que yo le digo a los papás, aunque se angustian mucho y por el diagnóstico y demás, es que tenemos un diagnóstico y tenemos gold standard. Tener una enfermedad donde pueda tener gold standard, tampoco enfermedad. A mí, yo me uno puesto rojo al paradigma de enfermedad como enfermedad celíaca. Si es algo crónico, es algo que va a convivir. Yo siempre cuando los papás se angustian, papás que hoy por hoy no tanto, pero antes, vos decías muy bien, Anita, se angustiaba mucho cuando uno daba un diagnóstico de enfermedad celíaca. El papá sentía como que su hijo se iba a morir por la celiaquía. Y yo les digo, el nene no se muere por la celiaquía, morirá con celiaquía como yo puedo morir con otras cosas, pero no por la enfermedad en sí. Entonces,
yo tengo que hacer el pedido de anticuerpos, por supuesto, primero, sospechando la enfermedad celíaca, me lo va a hacer el pediatra, gracias a Dios los gastroenterólogos los recibimos ya con anticuerpos pedidos por el pediatra. Hay algo muy importante que creo que está bueno para aclarar, porque siempre puede haber algún caso en el cual algún papá se viene angustiando porque le pidió el pediatra la antigliadina, y la antigliadina no se usa más como diagnóstico de enfermedad celíaca, la antigliadina sola, solita, así llamada antigliadina, que siempre viene alterada y que en la época prehistórica se usaba, hoy por hoy no se usa más. Si la antitransaminasa, sí podemos pedir la antigliadina de amidada, que tiene el nombrecito como el apellido, que es lo que nos ayuda a decir, bueno, esta antigliadina de amidada puede estar alterada también en pacientes en los cuales yo puedo tener alguna antitransaminasa que todavía no se me alteró, y podemos pedir el antiendomicio. El antiendomicio es como la ecografía, es operador dependiente, entonces por ahí a nosotros no nos gusta, porque decimos, confío o no confío en quién lo hizo y no sabemos quién lo hizo. Pero si a mí me llega un paciente derivado por un pediatra, y yo tengo este paciente que vos contabas, que puede ser alto, bajo, con diarrea, con constipación, etcétera, etcétera, etcétera. Espérenme, dice que se escucha mal mi audio. Esperá, voy a sacarme. A ver si me escuchas mejor ahí. Vamos a ver si me escuchas mejor. Sí. Ahí mejor. Eran los auriculares. Bueno, que yo les decía que por ahí, si puede pasar de que yo tengo este paciente que tiene los anticuerpos alterados, pero espera que voy a apagar el audio acá. Ahí está. Que pueda tener los anticuerpos alterados, yo tengo que ir al gold estándar, que es la biopsia. No me queda otra, porque la biopsia es lo que me da diagnóstico. Y hasta ese momento nadie saca el gluten, nadie. Yo no puedo creer que todavía, vos lo verás, Anita, que nos siguen llegando pacientes sin gluten. Obvio, hay pacientes que pueden ser diferentes a todos. Yo, mira, tuve un paciente, en Pergamino tengo un paciente que es un nenito que tiene, por supuesto, era hijo de un padre celíaco, con síndrome de Down, que por ahí el síndrome de Down se relaciona mucho más con la enfermedad celíaca. Este típico caso, como contabas vos, que se distendía, que tenía diarrea, etcétera, etcétera, y que la mamá ve que tiene un anticuerpo muy alterado, que se le dice su pediatra, y que charlando con la pediatra le dice, bueno, vamos a probar sacar el gluten. Entonces, a ese paciente, seguramente yo necesito hacer un diagnóstico, pero yo le decía a esa mamá, pues la mamá me dijo, por favor no me reintroduzcas el gluten porque mi hijo parece que se muere con el gluten. Entonces yo le digo, bueno, pará, tenemos que hacer la biopsia. Para hacer la biopsia lo que vamos a hacer es poner un poquitito de gluten por día. A veces no se necesita tanto. Una vellosidad no se, sabemos que de un día para el otro nos vuelve a brotar como el pasto brota cuando sale la lluvia. Entonces, para hacer diagnóstico yo necesito de la biopsia. Y acá viene la diferencia con la intolerancia al gluten no celíaca. En la intolerancia al gluten, yo puedo o no tener los anticuerpos, no me van a dar diagnóstico ni me van a acercar al diagnóstico. Y si ese paciente se hizo la biopsia, seguramente la biopsia va a ser normal, no va a ser una biopsia, va a tener un MAP, como le llamamos nosotros, que puede ser alterado para pensar en enfermedad celíaca. Claro, porque la enfermedad celíaca lo que tiene es toda la parte, la respuesta inmunológica, exactamente, que produce en el intestino. Entonces, cuando uno ve la fotito... Exactamente. Entonces, la biopsia, a veces uno dice, bueno, ¿y qué hago? No quiero hacerle la biopsia. Yo tengo pacientes también que ahora las normas han cambiado, en el cual uno podría no llegar a la biopsia. Pero ¿cuál es el tema? Tengo que tener muchos factores para no llegar a una biopsia. Tengo que tener, lo que decías vos, genética positiva, anticuerpos 10 veces por encima del valor normal, clínica compatible y que responda sacando gluten. Y yo le tengo que decir yo como gastroenterólogo, y a la vez, después tenemos la parte legal, que no es poco, donde el papá, aunque el subsidio sea poco, porque realmente es una vergüenza, pero es poco, para un papá donde gasta tanto por un paciente celíaco, necesita de la biopsia muchas veces para que diga la confirmación de la enfermedad y que le diga, es celíaco desde el año tanto, compatible con biopsia. En la intolerancia al gluten no celíaco, en ese paciente es un nene que tiene las mismas características puede tener que un celíaco, con una biopsia normal, pero que la mamá o el papá te dicen que cuando le sacan el gluten el nene responde bien. Y ahí empezamos a hablar de esto que decía vos al principio, de estos que vienen al consultorio, con clínica compatible con dolor abdominal, con distensión, con diarrea o con constipación, caída del cabello, cambio de la conducta, etcétera, 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 que cuando vemos que sacamos el gluten, anda bien. Pero previo a sacar el gluten tengo que tener o no un diagnóstico
de enfermedad celíaca. Y si tengo dudas de una alergia al trigo, lo derivo al alergista. No tengo que consumir yo al paciente, tengo que derivarlo, porque el alergista es el que me va a decir, queda tranquilo que no es una alergia al trigo, ya está. Entonces ya sabemos dónde lo vamos a ubicar. Claro. Lo otro, lo que vos decías de esto, el momento del diagnóstico y de la angustia, muchas veces cuando uno da este tipo de diagnóstico, esto, por ejemplo, como ahora tenemos más información y decimos, bueno, es celíaco, tiene que comer todo sin TAC. Entonces, la familia sale corriendo a comprar todo lo que tiene el sellito sin TAC en el mercado, y resulta que todo lo que tiene el sellito no es todo tan bueno, digamos. Hay mucho ultraprocesado y hasta muchas de las premezclas que se usan para sustituir la harina de trigo también tienen un montón de ingredientes agregados que irían en contra de lo que queremos hacer, que es cuidar la microbiota para que responda, para cuidar la respuesta inmunológica. Me parece que se me hizo. Estoy de acuerdo. Entonces, el diagnóstico de toda persona, o sea niño, adulto, en el momento que sea, tiene que ir acompañado de un nutricionista que vaya acompañando a esa familia para que puedan arrancar en este proceso de cambio, porque van a tener que cambiar la manera de comer, no van a poder seguir comiendo igual, y van a tener que modificar un montón de hábitos. Porque tampoco es que... Yo creo que lo que vos decís es 100%. Yo no trabajo si no trabajo con un nutricionista. Me parece que en Pergamino, por ejemplo, yo siempre le digo acá a la gente en Pergamino, le digo, mirá, usted tiene una nutricionista que es experta en enfermedad celíaca, y en todos lados hay gente que sabe y mucho. Yo conozco mucha gente que sabe muchísimo de enfermedad celíaca. Obviamente que esto es como todo, como el alérgico, como el intolerante, llamale como quieras. El que no tiene que saber del tema, el nutricionista tiene que conocer a la perfección. Y acá tenemos a Cela también, que a Cela es excelente, y que también yo siempre los derivo a todos, le doy el diagnóstico y le digo, mira, primero vas a tratar de hablar con un nutricionista, y después es ir a Cela y también pedir el listado. Y también les ayudo desde ese lado, le digo, bueno, mira, hay un listado de alimentos, lo que decís vos es fundamental. No se trata de ir al almacén del celíaco y comprar todo lo que hay en el almacén del celíaco, porque no. En esto, como decías vos, Anita, vos no te quedás corto después nutricionalmente. Acá, yo hay algo que les digo siempre en el consultorio, y vos lo sabés también. El paciente celíaco, a diferencia mucho más del intolerante al gluten, lo vemos muy poco nosotros como gastro, porque el paciente celíaco, cuando vos le haces el diagnóstico, el control no lo haces todo el tiempo, sacando que sea un paciente que está muy mal, pero si es un paciente que está muy bien, la pata del tratamiento la hace el pediatra con el nutricionista, 100%. El nutricionista es quien lo acompaña, quien lo guía, quien lo ayuda, nosotros sí lo que tenemos que tener en cuenta, esto que decías vos, en la nutrición, es tener en cuenta cómo está su calcio, cómo está su vitamina D, cómo está su zinc, tener en cuenta cuando lo chequeamos que no se nos pase solamente pedir los anticuerpos para ver que realmente está actuando bien la dieta, sino que tener en cuenta también que ese paciente tiene que, claro, que tiene que ser un paciente bien nutrido, para eso nosotros tenemos que hacerlo. Entonces, es muy importante, yo no trabajo si no tengo el nutricionista al lado para que me dé una mano. Para mí el nutricionista en estas enfermedades es fundamental, y en las que vamos a hablar ahora más también de lo que es desde el punto de vista de los trastornos funcionales para nosotros, también es fundamental. Ahí también, como hablamos siempre con vos, y con Noelia, y con Caro, necesitamos de un nutricionista, un pediatra, por supuesto, y muchas veces un psicólogo también, porque en estas cuestiones también es importante trabajar con la familia, y trabajar sobre todo esto que sucede, que no es poco, porque es un cambio de vida. Yo siempre le digo que no es uno solo acá el que hace la dieta, todos tenemos que hacerlo, porque sabemos que un poco de gluten dando vuelta le va a hacer mal a una persona, no solamente a una persona, todos lo sufrimos. Claro, tal cual. Además esto, que no podemos, primero que comer sin TAC, digamos, nunca, el pan, por ejemplo, hecho con una premezcla que vas a lograr hacer un pan, nunca va a ser el mismo pan hecho con harina de trigo, por las características químicas que tiene el gluten y por la estructura que le da el pan y por todo eso, nunca va a ser lo mismo. ¿Va a ser feo? No, porque vos vas a ir adquiriendo distintas técnicas, hay un montón de mezclas que se pueden hacer con las harinas y con otros productos para darle el parecido, pero lo que hay que entender de entrada es que no vas a volver a comer igual,
y que no solamente tu hijo va a tener que hacer la dieta, vos no sos celíaco, yo tampoco, él sí, él hace la dieta solo, no. Por esto que vos decías, la contaminación cruzada. Yo estaba leyendo hoy unas recomendaciones y decía, lavar bien los utensilios, y no, si, bueno, puede tener un paquete de galletita guardado en la alacena si tenés un niño que anda dando vuelta y puede agarrar el paquete de Exactamente. galletas. Tiene que haber un compromiso de la familia y un entendimiento de que esta enfermedad, digamos, si realmente sigue con la exposición al gluten, se puede complicar a la larga, digamos, de distinta manera, y que que los reemplazos no van a ser iguales, que la alimentación va a tener que cambiar. Por suerte, mientras más pequeño es el niño, es más fácil porque se adapta. Por supuesto que sí, por supuesto. Por eso El es tema es lo que dice acá alguien que sabe mucho, otra amiga nuestra nutricionista que dice, la alimentación trasciende todos los espacios de nuestra vida, tal cual. La alimentación trasciende, y más en estas patologías en las cuales no hay medicación, es la alimentación en la medicina. Entonces, Exacto. es muy importante que yo pueda trabajar desde una buena alimentación y una nutrición. No me puedo dar el gusto de que, aparte, vos dijiste algo importante, vos lo empezás de chiquitito quizás, ojalá que hagamos un diagnóstico bien, ahora se hace bastante precoz por suerte, pero si yo me lo dejo trascender y paso y bueno, y sigo y sigo y sigo, este nene va a ser un adolescente, va a ser un adulto, va a tener recaídas, voy a tener que acompañarlo. Yo los acompaño, a mí me pasa cuando uno, tema para hablar a futuro, cuando uno pasa a un paciente de un pediatra a un adulto, a un médico de adulto, es terrible, uno se encariña mucho con ese paciente cuando son patologías crónicas, los pacientes también se encariñan mucho con nosotros y cuesta un montón cambiar de médico que quien lo va a continuar toda su vida, porque en la primera etapa donde vos educaste en un montón de cuestiones, es muy importante, y el equipo que acompaña a este chico es muy importante. Cuando hablamos de la intolerancia al gluten, a veces es peor que el celíaco. Digo peor ¿por qué? Porque la intolerancia al gluten es, como decías vos, no es solo el gluten que está dando vuelta en el alimento, es el gluten, es lo que puede hacerle mal que no tenga relación con el gluten, tiene que ver si es un problema malabsortivo, si no está malabsorbiendo también lactosa y tiene una intolerancia a la lactosa dando vuelta, etcétera, etcétera. Y en el alérgico al trigo también. El alergista seguramente no va a ir a buscar solamente la alergia al trigo, va a buscar también al trigo y a un montón de otras cuestiones para decirnos, che, mira, este paciente no solo trigo, en la enfermedad celíaca es el gluten el problema, con todo lo que implica el gluten. Entonces, es muy importante el tema de la nutrición. Y es muy importante también no encarar solamente un nene con una patología digestiva solo pensando en la enfermedad celíaca. Por eso estuvo muy bueno lo que vos dijiste al comienzo. Si yo pienso que son todos celíacos y que si no es celíaco no le puedo dar respuesta, y estamos actuando mal nosotros los profesionales, porque yo tengo que darle respuesta, y la respuesta no es sacarle, buscar, y que la madre se vuelva loca tratando de ver qué saco, qué pongo para que no le haga mal, sino que yo tengo que buscar, dar herramientas, y sí o sí necesito de la nutricionista o el nutricionista para que me pueda decir, bueno, che, a ver, ¿cómo hago frente a esto? Yo, mirá, hoy en el consultorio creo que siempre no hay una vez que no derive un paciente a un nutricionista. Hoy me pasó con un paciente, hablaba de vos, y le dije a la mamá, bueno, mirá, hoy a la tarde vamos a estar con una amiga hablando de este tema. Dos hermanitos con distensión abdominal. Me voy a adelantar un tema que vamos a hablar después, pero con distensión abdominal, dolor de panza, le duele la panza, le duele la panza, le duele la panza, toma el lácteo y le duele, come harina y le duele, bueno. Entonces empezamos a hablar con la mamá, bueno, se empezó a trabajar el tema de ver si son parásitos, de hablar de malabsorción. Yo siempre le hago el dibujito del intestino, cómo absorbe, cómo actúa, tiene anticuerpos negativos, o sea que enfermedad celíaca no sospechamos, no tiene sola relación con el gluten, el nene come poco, por supuesto, porque come poco porque le duele, vos le tocás la panza y le duele. Entonces, frente a esto, yo le decía a esta mamá, ella me dice, mira, digo, yo soy repostera, me dice, así que le hago todo casero, pero ya no sé más qué hacer, no sé cómo disfrazar la comida. Bueno, le digo, mira, vos necesitas una nutricionista, porque yo no te voy a dar pautas desde el punto de vista, te voy a decir, bueno, esto sí, esto no, esto con esto, pero la nutricionista es la que te va a decir ese abanico de ideas que yo no te la voy a poder dar en el consultorio y no te lo va a dar el pediatra tampoco. Es que claramente, es así, cada uno tiene su zona de experiencia, digamos, y es imposible que un solo profesional sepa todo de todo, no.
Entonces por eso nos tenemos que apoyar entre nosotros para poder acompañar a la familia como de la mejor manera posible, digamos. Eh, sí, Sin después el duda. tema de la, que es otro tema gigantesco, es que, bueno, uno que no solamente es lo que comemos, sino también lo cosmético, el shampoo, el jabón, o sea que eso también, las mamás tienen que estar atentas a eso también, las mamás y los papás, Sí, atentos a todos los que son productos de uso sobre el cuerpo, por más de que no los vaya a comer, pero el shampoo siempre cae un poco de agua con jabón en la boca, un poco de espuma, juega, totalmente. están en contacto. Entonces, bueno, ese es un punto. Y el otro es salir de casa con un niño eh, que tiene una celiaquía o una intolerancia al trigo, salir a comer afuera, por ejemplo, son todos desafíos este, Sin duda. que son bastante difíciles porque, por ejemplo, qué sé yo, un local, un restaurante que tenga menú para celíacos, está bien que lo tenga, está bárbaro y ojalá todos los restaurantes lo tengan, pero hay que tener también en cuenta que tenga todos los cuidados que hay que tener para que no se contamine esa comida con la otra. Por ejemplo, a mí me pasó que estábamos de vacaciones con una familia amiga que hicimos toda la dieta sin TAC todos los días, y un día estábamos en un restaurante y la moza trajo una panera a la mesa. Tal Sí, cual. pero comen. No, sí, pero no podemos tener el pan acá arriba de la mesa. ¿Entendés? Entonces, bueno, es como que todavía falta un montón, se ha avanzado muchísimo, pero falta mucho todavía, camino por recorrer. Este, y bueno, esas son cosas que también pasan, que por ahí uno no las tiene en cuenta en el momento de dar el diagnóstico, pero que son súper importantes y que hay que Sí, trabajarlas a lo largo el tema de la de todo. escolaridad también tiene mucho que ver y de los cumpleaños, esto que vos decís es muy Sí, importante. Yo por ahí le digo a los papás, o muchas veces ofrezco también en el jardín de uno de los pacientes, digo, bueno, mira, se puede hablar. A veces, desgraciadamente, si bien los padres son colaboradores y generalmente les dicen, mira, si viene tu hijo al cumpleaños, yo le doy comida sin TAC, el padre no se siente tranquilo. A veces, cuando hay meriendas saludables, llamada merienda saludable, o hay meriendas compartidas en un jardín o en un espacio, desgraciadamente a veces es al revés. Tiene que la mamá del paciente celíaco llevar toda la comida para sí, poder compartir con el resto y que el resto coma lo mismo, a que sea que ese chico se sienta solamente que... Los chicos igual, a ver, el paciente celíaco la tiene muy clara desde muy chiquito, el logo lo conocen, ellos sí, saben qué comer y demás. Pero es una cuestión de integración también del otro para el paciente y no del paciente para el otro. Entonces, claro. esto que decían recién alguien acá también, es un temón salir a comer afuera. Sí, es un temón porque, por lo que decías vos, porque el mundo no está preparado para un tipo de paciente, está preparado por una generalidad. Es el celíaco, llamale el alérgico, llamale el intolerante, llamale lo que sea. Pero entonces hay que adaptar a veces al resto a este paciente nuestro también. Y ver Claro, la posibilidad de ver, bueno, ¿qué puedo? ¿Qué opción puedo tener? Si yo no le voy a dar esto, tengo que buscar otra opción. Porque si no, viste, como que me quedo en bolas, como que digo, bueno, a ver, ¿qué le doy entonces? ¿Qué le ofrezco? Y es un problema realmente. y después, esto de, bueno, el salir afuera, digamos, por suerte, cada vez más, hay lugares que son como que todo lo que hay en ese lugar es sin TAC, entonces uno se va más relajado, entonces vos decís, bueno, yo sé que acá no pasa nada, pero el tema es en los otros, en los otros ámbitos y en la escuela, lo que vos decías, a mí me pasó con Pedro, que una compañerita tiene celiaquía y hubo un momento de la merienda que un nene vino estaba comiendo una galletita y metió la mano en el tupper de la compañerita, entonces la nena se pone a llorar y se me arruinó todas las galletitas. Claro, se la Entonces, contaminó. todos empezaron a preguntar qué había pasado, entonces la maestra empezó a trabajar sobre eso, sobre el logo, les empezó a explicar por qué ella tenía que llevar las galletitas, y fue inmediato como todos íbamos al súper, por ejemplo, a algún lugar, y Pedro decía, ay, esto lo puede comer porque tiene el loguito, ah, esto también lo puede comer porque tiene el loguito, y por ahí pedía que vamos a comprarlo para dárselo, digamos, o sea, ellos enseguida captan eso, son Sin duda. los chicos en general son el problema en esto de integrar. El tema Sí, sí, sí. son nosotros porque me ha pasado de recibir comentarios, de decir que otros padres, otras familias se quejaban porque su hijo tenía derecho a comer con TAC.
Una cosa de loco. No, por eso es muy importante, yo les digo siempre cuando hacemos el diagnóstico, que uno tenga en claro que no se puede ir el papá del consultorio sabiendo que esto se va a curar, entre comillas, que esto va, esto es historia. Por eso ahí está la diferencia en la intolerancia al gluten no celíaco y en lo que es la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es un proceso crónico que tiene que transitar el paciente y que va a ser de por vida. En cambio, la intolerancia al gluten no celíaco, en este caso sí es importante. Yo a veces cuando vienen a consultorio y me dicen, la mamá me dice, no, porque yo era celíaca y dejé de serlo. No, le digo, espera, ¿cómo era? A ver, ¿cómo fue tu diagnóstico? No, bueno, de chica me pasaba esto y esto, me sacaron el gluten y ahora de grande lo empecé a consumir y no me distendí más. Le digo, bueno, mirá, seguramente era una intolerancia al gluten. La intolerancia al gluten es eso. ¿Cuánto tiempo es intolerante? No lo sabemos. Ninguno, ni el gastro, ni el pediatra, ni nadie. No se sabe, eso es cosmética. Por eso yo decía hoy que a veces los gastros vemos más al intolerante al gluten en el consultario que a la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca la podemos ver quizás cada 6 meses, una vez al año, si anda muy bien el paciente, bien con la nutricionista, y al intolerante al gluten, vos lo vas tanteando, vas viendo madurativamente la edad cuando haces el diagnóstico para decir, bueno, este paciente es un intolerante al gluten, te lo voy a sacar y voy a ver cuándo se lo vuelvo a reintroducir y en qué cantidades, porque el intolerante al gluten, yo a veces puedo empezar a introducir pocas cantidades y no generar síntomas, y a diferencia del celíaco yo no puedo poner nada. Después podemos ver si son asintomáticos o no asintomáticos, pero quiero decir, el daño a nivel intestinal es diferente. En el celíaco tenemos un intestino que está dañado, en el intolerante hay una intolerancia transitoria. No sabemos cuánto tiempo va a durar la intolerancia transitoria, pero está. Entonces, a este paciente yo voy a ver cómo le voy sacando la comida, cómo le voy incorporando en algún momento cuando le tengo que incorporar, y ahí también tiene que ver muchísimo el papá, la mamá, los padres, para ver que me digan, che, mirá, lo veo bien y me parece que puede ser que suceda tal o cual cosa y que le pueda incorporar algo de gluten y que no pase nada. Ahora, lo que hablábamos nosotros hace unos días con vos, esto es diferente también al paciente con dispepsia, con distensión. La dispepsia es aire en la panza, me duele la panza, no sé por qué, tengo pedos, tengo diarrea, tengo constipación, pero el nene que le duele la panza, La pregunta uno, yo siempre le digo, cuando hablamos porque yo, por ejemplo, con un neurólogo, vos le decís, bueno, al neurólogo, ¿cuál es lo que más el signo de pregunta más grande? Y bueno, la cefalea, porque bueno, en los gastros, el dolor abdominal es un signo de pregunta más importante. Yo creo que le angustia al padre y a nosotros también. La otra vez me pasó con un paciente que ya tiene 13 años y ya tuvo 3 internaciones en la guardia por dolor abdominal, en las cuales se le estudia todo, hasta tomografía en la última internación, y no se le encuentra nada, porque sin duda, como yo digo a la mamá, es un trastorno funcional. ¿Qué significa un trastorno funcional? Uno tiene que ponerle la palabra necesaria cuando hablamos de un preadolescente, adolescente, un chico que entiende, porque también lo entiende un chico de 6, 7 años, yo le puedo decir primero en el consultorio, mirá, no hay nada grave que tenga, no tenés nada grave, pero el dolor lo tenés, te duele la panza. ¿Por qué te duele la panza? Por esto y por esto, como le digo yo. Hay una relación, por supuesto, un eje para nosotros los médicos que llamamos neurointestinal, que sabemos que pueda tener relación no solo el estrés, sino si hay algo que le preocupe a un compañero, si hay algo en la escuela que lo tiene mal, si hay algo en la familia, una cuestión de separación, de mudanza, de fallecimiento, de lo que sea, por supuesto que a los chicos le afecta, y mucho. Y también la alimentación, no es solo la parte emocional. Yo cuando me dicen los padres, pero es psicológico porque le duele la panza cuando quiere ir a la escuela. Yo le digo, no, psicológico no le pongamos la palabra psicológico, parece que lo estamos tratando de que está inventando, de que es un loco, y el dolor está. Es algo emocional, por supuesto. Lo emocional juega a nivel de ese abdomen de ese chico, pero aparte de lo emocional, juega la alimentación. ¿Y la alimentación en qué juega? Bueno, acá tiene mucha importancia esto que hablábamos con vos, Anita, y que creo que después, si querés, podemos subir una imagen, lo que sea, de estos famosos food maps, que son las dietas de Estados Unidos, que tienen mucho que ver.
que yo lo digo de una forma muy, muy práctica, porque no me voy a poner a hablar de la parte de inglés, pero los FODMAP es una dieta que es baja en alimentos que inflaman, hablando mal y pronto, de eso sale su nombre. Son alimentos que generan inflamación. Y ahí no tenemos en cuenta solo las harinas, también tienen que ver verduras que inflaman, tienen que ver lácteos, tienen que ver frutas, o sea, eso es dificilísimo sacar. ¿Es difícil de sostenerlo? Sí, por supuesto que cuando uno le dice a un paciente para que el nutricionista utilice la dieta FODMAP, es dificilísimo que lo pueda tener, pero no es tampoco de por vida. Las dietas, como todo este tipo de dietas, como el intolerante al gluten, se hace por un tiempo y se va probando. ¿Qué hacemos nosotros en el consultorio del pediatra, del gastro? Bueno, nosotros vamos viendo qué alimentos la mamá te dice que le fue haciendo mal, que va haciendo anotando los alimentos que ella supone que le generan dolor, distensión, claro. Y de esa manera se los vamos sacando para ver cuándo lo volvemos a agregar. Es importante, en la panza hinchada, hablando mal y pronto, primero, saber que no hay parásitos dando vuelta. Segundo, ver cuánta leche toma este chico. A veces el exceso de lácteo, por el lácteo mismo, o con otros lácteos, genera dolor abdominal. Y no hablo mal de la leche, sino hablo de la cantidad. Después de la cantidad de hidratos de carbono. Sabemos que un nene que desde el año de vida empieza, hasta el año parece que los chicos tienen una alimentación variada, que los padres por ahí lo que hacen es dar una alimentación muy variada. Y después, hay veces que uno me dice, sí, me dice, come re sano. ¿Qué come sano? A ver, por ejemplo, y no, lo único que come, fuera de lo normal, las galletitas, pero después come arroz, fideo. Bueno, yo le digo, contemos cuántos hidratos de carbono tenemos en la dieta desde la mañana a la noche. Un exceso de hidrato de carbono, entonces, ¿cómo va a estar esa panza? Distendida, dolorosa, llena de gases. Es normal que suceda eso. Y lo otro que ocurre mucho es el tema de los jugos, por ejemplo, jugos y gaseosa. Hola, Noé. Hola, Noelia, querida amiga. Los jugos y las gaseosas que tienen, o golosinas, que consumen una grandísima cantidad de azúcar en todo el día, y como vos decís, muchas veces, yo el otro día anotaba, me la dejé anotada a un día de alimentación, era mate cocido con facturas, después era un yogur, después al mediodía era salchicha con puré, después también una merienda así, era una infusión con algo, y después a la noche arroz. Entonces, claro, ahí tenés alta chance de que duele la cabeza. Y sumamos niños en pandemia, ni hablar, que el chico no se mueve, que el chico está en la televisión, que está todo el tiempo comiendo galletitas, que no tiene en cuenta cuánto come. Y otra cosa importante también, saber, que uno dice esto que vos planteabas, bueno, a ver, ¿cuánto está comiendo de jugos, de cosas que son procesadas, de cosas que no son naturales? Y por otro lado, a veces, nosotros los médicos somos los que cometemos errores y a los papás le metemos dietas restrictivas durante tiempos extremos. Por ejemplo, a mí me pasa mucho, paciente derivado por el pediatra de cabecera porque tiene diarrea crónica. Diarrea crónica se le llama, para por ahí los que no son médicos, bueno, obviamente que un nene que pasaba de 1 a 2 cacas por día, tiene un año y medio y tiene, no sé, 5 cacas por día. Y la mamá te dice todos los días hace caca y la panza hinchada, difendida. Y el pediatra lo tiene hace un mes con arroz, fideo, polenta, queso. Entonces yo le digo, no, ahí yo estoy metiendo solo hidratos de carbono. Los hidratos de carbono no me sirven para frenar la diarrea. A veces yo necesito meter grasa, necesito meter proteínas. Yo no tengo que hacer dieta restrictiva en la cual solamente dejo un grupo de alimentos. Entonces tenemos chicos que están hiperhidratados, hidratados no de agua, hidratos de carbono. Entonces, hiperhidratados. Hoy me decía esta mamá que yo la envié con la nutricionista y le digo, contame qué es lo que come Tiziano. Bueno, me dice, no, lo que come Tiziano solamente es, fideo, arroz, un poquitito de carne. Bueno, le digo, vamos a buscar la manera de disfrazarle las verduras, todo. Le digo, por ejemplo, vamos a hacer una hamburguesa, la procesada, le buscar sí, ya lo hice, pero no. Pero cuando tiene hambre, porque la mamá te dice, no come. Y le digo, pero en algún momento tiene hambre, y cuando tiene hambre, ¿qué es lo que come con ganas? Y las galletitas sí las come, por ejemplo. Bueno, ahí está el problema. Yo le estoy poniendo como alimento fundamental, obviamente, un alimento que no es nutritivamente tan bueno y que encima me distiende. O vamos al caso del nene que
muy fácil de verlo en la consulta, vos lo verás también mucho más que yo, Anita, el que te dice, la mamá no come, pero bueno, por suerte toma leche. ¿Y Toma leche, cuántas tal cual. mamaderas? Y 5 mamaderas en el día. Y por lo menos de esa manera está bien nutrido. No, no está bien nutrido. Porque le estoy dando exceso de lactosa, pero una barbaridad de lactosa. La lactosa es el principal hidrato de carbono. ¿Para qué voy a estar donde tanta cantidad de lactosa? Si un chico después del año de vida con medio litro de lácteo está recontra cubierto. Una cosa que quedó, bueno, esa pasa siempre, porque te dicen, bueno, no comió la comida, pero se tomó una meme, o no comió la comida, pero o por lo menos comió el yogur, que eso también. El yogur, además de ser un lácteo, es recontra azucarado, tiene un montón de aditivos y todo, que hace que esa microbiota, que son esos gérmenes que nos ayudan a procesar los alimentos y a cuidar nuestro intestino, chau, o sea, no los estamos ayudando, estamos teniendo más dificultades. Y lo otro que quería aclarar era esto, que antes el gluten, todo lo que eran los fideos, el pan y todo eso, no se incorporó desde la alimentación complementaria desde los 6 meses, sino que se lo dejaba como para más adelante. Ahora se sabe que desde el inicio se puede ir, obviamente en pocas cantidades, sin duda. Pero es uno más, como vos decías, uno más de los grupos alimentarios que tienen que estar presentes. No es el único. Entonces, bueno, eso también es un cambio que ha habido en estos últimos años, de incorporarlo desde el inicio. Lo aprendí de vos y de Caro, por supuesto, también, pero soy fan de la avena. Así que yo creo que, por ejemplo, en mi caso, cuando hablamos de alimentación complementaria, esto que decís vos, las normas de alimentación de la Sociedad Argentina de Pediatría, no lo digo yo ni en pedo esto, lo dice la Sociedad Argentina de Pediatría, lo dice la OMS, esto que decís vos, que se tiene que incorporar desde chiquito. Ayer me decía una mamá de un paciente mío que es celíaca ella, y estaba con la alimentación complementaria y me dice, me da mucho miedo incorporar el gluten. Le digo, le digo, dale, no lo demores tanto, le digo, porque si demoras más la incorporación, es peor. Entonces, es muy importante que uno empiece a incorporar esos alimentos desde muy pronta edad. A ver, no hay que tenerle miedo al síntoma tampoco. ¿Viste? Parece que nosotros tenemos miedo a los síntomas muchas veces también. No, y esto también, que una persona puede tener el antígeno, digamos, puede tener la carga genética, pero puede no desarrollar síntomas. Totalmente de acuerdo. O poder ser celíaco y no saberlo porque no sabes ni la genética de tu abuela, ni de los abuelos, digamos, del niño, ni de los padres. Y lo que decía también recién, ahí leía Laura, algo importante, no solo la lactosa, sino la caseína también. Cuando hablamos de lácteos, tenemos que también saber, a mí a veces cuando me dicen, ya lo hablamos en su momento con Carito, lo de alergia, pero cuando hablamos de alergia a veces te dicen los padres, pero ¿qué más tener en cuenta? Y uno le nombra todo lo que tiene en un lácteo y te queda mirando como diciendo, ¿todo eso tengo que leer? Bueno, sí, esto es, hay que sacar un poquitito a cada alimento y decir, bueno, a ver qué tiene de malo y qué tiene de bueno también cada alimento. Entonces, la alimentación es fundamental. En la distensión abdominal es muy importante, es la base. No puedo dar medicación. Me dicen, pero no me va a dar nada para el dolor. Sí, te puedo dar algo para el dolor, pero a ver, ¿qué es importante del tema del dolor? Tratar de ver cuándo llega el síntoma, en qué momento, qué lo genera. ¿Quién lo genera? Son los padres, y si hay un chico que habla y que expresa, por supuesto que lo dice. Después nosotros hacemos un poco la cosmética esta de decir, bueno, lo desparasito, le voy a dar algo para el dolor, voy a ver si además tiene gastritis, por supuesto, si además tienen un colon irritable, etcétera, etcétera, etcétera. El nombre y apellido se lo pondremos en el consultorio y el papá tiene que tener un nombre y apellido. No es lo mismo que el papá le digamos, salga del consultorio y te diga, a mí me dijo que no tiene nada, que está normal, que es psicológico, a que uno le diga al papá, mira, tu hijo tiene algo que se llama dispepsia, o algo que se llama colon irritable, o algo que se llama aerofagia. Pongámosle el nombre que pueda ser que todo eso tiene que ver con la alimentación, o es un intolerante al gluten, no celíaco, o es un alérgico al trigo, porque me lo dijo el alergista. Entonces, es bueno que uno tenga un diagnóstico, porque los padres necesitan siempre un diagnóstico, y el diagnóstico ayuda al tratamiento, sobre todo cuando se trata de alimentos, porque el alimento es lo que vos le estás dando a ese papá para el tratamiento por vida. Entonces yo tengo que decir, bueno, lo que son transitorios, pero a mí me pasa, por ejemplo, con decir, bueno, una intolerancia a la lactosa secundaria, en un paciente que se distiende, no sé, come pan, se distiende,
agrega factura, se distiende y con el lácteo le pasa. Bueno, yo le digo, vamos a sacarlo. La mamá es la que te dice cuándo incorporarlo. A veces te dice, che, mira, estaba en un cumpleaños y comió una galletita con leche y no le pasó nada. Bueno, listo, perfecto, buenísimo. Vamos a empezar a agregar entonces de a poquito. De a poco, claro. Hay que ponernos tiempos, y que los tiempos no sean eternos, porque a veces los médicos tenemos el error de que damos dietas, parece que, no sé, cuando lo viene el paciente pasaron 3 meses que viene con la misma alimentación. ¿Cómo no va a ser selectivo un chico si lo único que pudo probar son 3 o 4 alimentos, nada más, y no le doy opción? Claro. Yo lo que te quería hacer unas preguntitas. Pregunte. Una, por ejemplo, el paciente que ya de reciente diagnóstico, digamos, es celíaco, en tu experiencia, tus pacientes, ¿cuánto tiempo desde que arrancan con la alimentación sin TAC, cuánto tiempo las familias te cuentan que empezaron a notar cambios favorables? O sea, ¿en cuánto tiempo? Excelente tu pregunta. Mira, lo primero que cambia depende del síntoma. Lo que uno sabe que, por ejemplo, un paciente que, una enfermedad celíaca diagnosticada, que el síntoma fundamental era la diarrea, suponte, o el dolor abdominal, es lo primero que cambia. Lo primero. Bien. Se sabe que al poco tiempo, a veces 15, 20 días, un mes, el papá ya nota un cambio. Otra cosa que cambia muy rápidamente en el paciente celíaco cuando arrancan con la dieta, increíblemente, es el cambio en la conducta. Hay pacientes que te decían los papás que no se daban cuenta. Segunda pregunta iba ahí. Bueno, que dicen que cambió muchísimo. Que te dicen, che, vos sabés que lo noto más con mejor humor, que lo noto con otro carácter. Y lo último, más al tiempo, sí que va cambiando mucho más, por supuesto, son los pacientes que fueron derivados, por ejemplo, por el endocrinólogo por baja talla. Eso se ve más oscuro, por supuesto, el dolor articular. Pero lo que es síntomas digestivos son los primeros en cambiar, son los primeros en tener buena respuesta. Andan muy bien con la dieta, inmediatamente andan bien con la dieta. Y después el cambio en la conducta también. Ahora, los anticuerpos, uno no tiene que pedirlo tan rápidamente. Yo sé que a veces los papás tienen las ansias de tener un anticuerpo negativo rápidamente. Yo les digo que trato de esperar más de 6 meses, entre 6 meses y a veces si puede ser un año mejor, para pedirle vuelta a los anticuerpos, porque los anticuerpos, yo les explico a los papás que son como cuando nosotros vamos, bueno, ahora no tanto, pero cuando íbamos en el colectivo y te prendía la lámpara del exceso de velocidad, bueno, el anticuerpo, cuando sigue dando muy positivo, desgraciadamente a nosotros nos da la pauta de que algo no se está haciendo bien en la dieta, de que algo está fallando. Entonces, para eso me sirve el anticuerpo como también seguimiento, no solo como diagnóstico, sino también como seguimiento del paciente. Y eso es importante. Bien. Dice, estoy amamantando y empecé a tomar prebióticos, ¿le puede hacer mal a mi bebé? No. Pero, no voy a dar marcas, pero le voy a dar un dato a esta mamá, sino que me escriba después en privado, yo le paso el nombre, pero hay un prebiótico y en verdad, el HMO es un tipo de prebiótico que en verdad que se utiliza muchísimo. Ahora la industria lo utiliza también en madres que están amamantando exclusivamente o en embarazadas. Se puede utilizar. El HMO es como si nosotros, hablamos muchas veces, lo va a decir mucho mejor que yo, y no me quiero meter en el tema, una Nutri, el tema de lo que son los omega 3 y omega 6, y se puede utilizar, y las madres normalmente nos quedan bastante bajas a nivel de omega 3 y omega 6. Entonces a veces está muy bueno que pueda consumir prebióticos. Nunca el prebiótico, el probiótico o el posbiótico o el simbiótico hacen mal. Nunca. Para todo. Pero para que sea más... Claro. Pero para que el prebiótico ayude más, la alimentación tiene que ser una alimentación basada más en alimentos reales que en procesado industrial y todo eso. Fundamental. Otra cosa que te iba a... No son curativos tampoco, no son curativos, lo que decís vos es fundamental eso, porque también a veces a mí me escriben mucho por el tema de los pre o los probióticos y le digo yo, bueno, sí, pero para este tipo de patologías no hay mucha ciencia y hay que ver que no todos tienen el mismo nombre, los probióticos y los prebióticos. Es importante ver el nombre del probiótico y ver cuál para cada cosa. Otro tema, no importa. Perfecto. Espérate que no me olvidé. Esto, que hay muchas personas que por screening, digamos, o sea, que fueron diagnosticadas como celíacas por ser familiar de primer grado o en el screening, por ejemplo, de alguna enfermedad autoinmune, que siempre se van estudiando otras que pueden aparecer
en conjunto, y muchas veces son asintomáticos, pero que cuando empiezan la dieta después notan cierta mejoría en su estado habitual, digamos, y marcaban como el síntoma más frecuente, la cefalea, que yo pensaba esto que vos decías, un niño irritable, puede ser que haya tenido cefalea y que no lo haya podido manifestar. Después lo otro son los trastornos del sueño también, que muchas veces cuando empiezan con la dieta, mejoran mucho eso. Inclusive, a ver qué dice acá, ¿la enfermedad celíaca viene de nacimiento o se puede despertar en algún momento de la vida? Bueno, eso lo dijiste vos perfecto. Yo me voy a tomar dos cosas re lindas. La verdad, Anita, estás afiladísima con el tema. Mira, algo muy importante que quiero decir, no olvidarme. Una, lo que dice este papá al cual quiero mucho esa familia, porque son pacientes míos aparte. Y la enfermedad celíaca es lo que dijiste vos del comienzo, es genética, pero se despierta en algún momento que uno no lo sabe. O sea, puede ser, hay chicos que lo despiertan antes y otros que lo despiertan después. Pero no significa de que se es celíaco a los 6 años y del nacimiento no. O sea, la carga genética es importantísima. La carga genética es lo que me da el sello. Vos dijiste algo que para mí es fundamental explicarlo. A mí a veces me dicen, Diego, me sale caro hacer el estudio genético. ¿En qué casos me recomendás que yo haga un estudio genético de enfermedad celíaca? Y yo les digo, mira, la enfermedad celíaca es una enfermedad genética. Si yo, por ejemplo, yo siempre pongo el caso de mi santo primo, que él es celíaco, y su hijo aparentemente no lo era. Tenía síntomas aislados, pero tenía anticuerpos negativos. Siempre le daban anticuerpos, el pediatra le pedía y le daba negativo. Entonces él me decía, ¿qué me aconsejás? Digo, bueno, tu caso es un caso para ser un genético. ¿Por qué es importante el genético? Porque el genético a mí me sirve para descartar enfermedad celíaca. Es importante el genético. Ahora, vos dijiste algo que es fundamental. Si yo tengo un genético positivo, suponte que yo se lo pido a mi hijo, y mi hijo le da un genético positivo, pero es asintomático, yo no voy a ir a sacarle el gluten. Lo que voy a saber, esto que vos decías anteriormente, que puede que despierte la enfermedad, o que no la despierte, o que sea un asintomático. Ahora, en algún momento, si yo tengo un genético positivo, pero con anticuerpos negativos y sin clínica, yo no lo voy a biopsiar realmente. Lo esperaré hasta que, como decía este papá, en algún momento desarrollará o no la enfermedad. Ahora, si yo tengo un genético negativo, por supuesto que yo me quedo más tranquilo porque descarto en un 90% la enfermedad celíaca. Y después, la clínica es soberana, porque a veces puedo tener anticuerpos negativos, hay un 10% de los pacientes que pueden ser con anticuerpos negativos, que yo en el consultorio, como en el caso, por ejemplo, del hijo de mi primo, que le veían anticuerpos negativos, pero tenía una genética positiva y tenía clínica positiva. Era un nene con... Fue a la biopsia. ¿Y qué le pasó en la biopsia? Negativo. O sea, se quedó tranquilo y le dije, bueno, no es celíaco en este momento, basta, nada. Chau. Así que no. Y acá a lo que dice la Nutri también, que es importante, sobre la neurotoxicidad, es bárbaro eso. También es muy importante aclarar esto que decía vos de la cefalea, que no lo quería dejar pasar, que recibimos muchas consultas, los gastros, sobre el paciente autista, el paciente con TGD o el paciente con trastorno de la conducta, simplemente, que tiene que ver, que te dicen mucho que hay un auge muy importante de esto de que son todos celíacos. Entonces, no son todos celíacos, pero sí hay estudios que avalan que a veces, aún con anticuerpos negativos o con biopsia negativa, vos le sacás la biopsia y le sacás el gluten y andan mejoran. Pero vos dijiste algo que es muy cierto, mejoran. La alimentación acá no es tratamiento definitivo en un paciente con enfermedad de base. O sea, quiero dejar en claro que ayuda muchísimo. Los pacientes dan un vuelco importante, pero no todos responden de la misma manera, porque si no hay un diagnóstico de enfermedad celíaca es diferente. Estamos haciendo intolerancia, que es totalmente contrario. Así que hay que tener en cuenta esto también. Lo trato y veo qué pasa. Che, nos quedan 6 minutos y tengo esta pregunta, a ver, última. ¿Tenés pacientes celíacos adolescentes y cómo las llevás? ¿Cómo es el abordaje? Porque yo he tenido y es bastante complicado. Es complicado, pero yo los amo a los adolescentes. Para mí me apasiona la adolescencia, así que me gusta mucho hablar con los adolescentes, pero el adolescente es el que más transgresión tiene. Siempre, porque el adolescente se enfrenta a un mundo en el cual
la disciplina no es lo que está dentro de las cuatro paredes de su cabeza. Entonces, a veces también en el momento no quiero ser, de autoagredirse, en la rebeldía, vamos a decir, en la rebeldía del adolescente, también se hincha los huevos de la dieta y dice, bueno, y me tomo la cerveza aunque pueda, no quiero la apta, quiero la que no es apta, y bueno, y son los momentos que se hacen las transgresiones alimentarias. Por eso es muy importante al adolescente seguirlo, claro, lo previo, y ver cómo va a abordar la adolescencia, cómo está un laboratorio del adolescente, cómo está el calcio, el fósforo, el magnesio, darle una respuesta antes. Después vemos, bueno, lo vas ayudando y acompañando. Pero es el momento en el cual el adolescente genera más cambios. Y hay que tener mucho cuidado con algo que dijiste vos también, que está muy bueno, que era en el más grande la infertilidad, pero en el adolescente, en las chicas sobre todo, los trastornos en el ciclo menstrual, que lo más fuerte. Y tener en cuenta que una nena que sufre trastorno del ciclo menstrual, si no le pedía anticuerpos por la enfermedad celíaca, es el momento para pedírselo también, porque puede ser que sea eso lo que me está generando el lío. Claro, yo una cosa que no quería dejar pasar, que siempre es como algo en lo que fallamos a veces los pediatras, es en esto, que uno de los signos, digamos, que vamos a tener en un paciente celíaco es la baja talla, como habíamos dicho, y muchas veces lo que hacemos es solamente tomar la talla y el percentilo de esta consulta y de las anteriores y no tener en cuenta la velocidad de crecimiento. La velocidad de crecimiento, que es lo que creció ese paciente entre dos puntos del tiempo, te va a decir, si vos tenés un niño que tiene una velocidad de crecimiento normal, muy improbablemente tenga una enfermedad crónica. Entonces, eso es un elemento que tenemos en el consultorio a la mano, que es una regla de 3 simple y un cuadrito medio extraño que hay ahí, pero con eso ya es tal cual. una ayuda grande para descartar algunas cuestiones. Es tal cual, y el pediatra es el fundamental en todo esto, es fundamental. A ver qué dice acá, bueno, sí, Débora, sí, no es que, es lo que dijo Anita, la enfermedad celíaca, como muchas enfermedades, con el correr de los años, se pensó más y se diagnostica más. Entonces, no sé si hay más ahora que antes. Yo creo que antes no se la pensaba y no se la diagnosticaba tanto. Ahora los pediatras la piden muy rápidamente y nosotros tratamos de hacer el pedido de los anticuerpos en la primera consulta. Antes, en la época que estudiábamos con Anita, que no son tantos años, pero es bastante diferente, estaba en la segunda, cuando hablábamos, por ejemplo, de baja talla, diarrea crónica, estaba en la segunda línea de estudios enfermedad celíaca, y ahora está en la primera línea, se pide desde el comienzo, porque se sospecha de entrada y es lo primero que hay que descartar. Y más que nada para que no se saque de la dieta el gluten rápidamente sin hacer diagnóstico. Esa es la idea fundamental. Creo que nos tenemos que llevar esto que dijimos del comienzo, Ani, hacer diagnóstico acertado, ponerle título a las patologías, trabajar con la nutricionista en esto es fundamental. El pediatra que hace el primer diagnóstico, nosotros como gastro realmente lo tenemos bastante resuelto, creo yo. Nosotros ponemos el moño nada más, y después junto al pediatra derivamos al nutricionista, es así. Tener en cuenta al psicólogo, yo siempre lo tengo en cuenta, porque para mí también es fundamental en estas patologías. Y algo que vos dijiste al papá, que es muy importante también, vos dijiste se relaciona con otras enfermedades. Entonces a veces también está bueno que uno, no digo en la primera consulta al papá, pero se le tiene que ir dando información de que se tienen que tener en cuenta otras patologías, porque a nosotros nos lo deriva el endocrinólogo, el dermatólogo, como decías vos, el neurólogo. Entonces, a veces también somos nosotros los que los derivamos a los otros, porque a veces puede ser que se despierte una enfermedad celíaca y puede ser otra cosa agregada, un diabético más adelante, una artralgia, una artritis más adelante, perdón. Una tiroiditis, claro. Tiroiditis. Mirá, yo nunca me voy a olvidar cuando hacíamos la residencia en el Vilela. 2 minutos. Cuento esta anécdota rápido. En el Vilela teníamos un paciente internado que fue diagnóstico de enfermedad celíaca y la primer consulta, el motivo de consulta había sido convulsiones. Y no había tenido otra cosa. Y tenía convulsiones y durante el año fue tratado con anticonvulsivantes. En esa época obviamente ni se pensaba. Cuando se le pidieron los anticuerpos, dieron positivo, le hizo la biopsia y ahí con la dieta anduvo impecable. Así que... Exacto. Sí, porque hay calcificaciones inclusive en el sistema nervioso central. Exactamente. Bueno, Dieguito, contanos dónde te puede encontrar la gente, así que nos vamos despidiendo. ¿Deja el chivo? No, estoy en todos lados, que yo ahora por el tema de la pandemia complicado, pero por la página citaldoc.com pueden conseguir los turnos. Con el tema de la pandemia se complicó. Estoy en Pergamino y estoy en Rafaela también, así que feliz de trabajar ahí. En Rosario, Consultorio Sagrada.
en Consultores Sagrada en Rosario. Y que lo que quieran nos preguntan en privado, no hay problema. Gracias, la Dale. verdad, Anita, fue hermoso. 20 segundos nos quedan, así que nos despedimos. Muchas gracias Bueno, a todos por gracias. estar ahí. Un placer, Anita, Te quiero. gracias. Nos vemos y bueno, yo los invito el jueves a otra charla que tengo con una agricultora. Después lo pongo ahí Bien. también. Dale, ponelo. Alcohólicos, Chau, chau. reflujos, los más chiquititos. Chau. Impresionante.